Bueno, les voy a mostrar el ejemplo de la tetera. Eh, Me parece que está bueno porque se entiende un poco qué es lo que está haciendo las componentes principales así en acción y con un ejemplo bien simple. Vamos, son estos datos, lo tengo acá dibujado, pero lo vamos a cargar. Estos datos están en la librería MISC 3D y vamos a necesitar, para dibujar en 3 dimensiones, vamos a necesitar la librería Scatterplot 3D, así que cargamos esos datos. Y ahí están, el dataset se llama TPOT y es una lista. ¿Sí? Si uno le pregunta por qué clase de objeto es, me dice que es una lista. A ver si lo pongo, si se ve algo, si muestro, si le pido que me muestre. O sea, la lista lo que tiene es, la estructura de la lista eh, es un poco más libre que lo que serían matrices, ¿no? O sea, la lista tiene lugares, vamos a llamarlo así, que son estos, digamos, que uno nota con pesos. A ver, no sé si con names, tipo, ahí está, o sea, tiene como dos lugares, ¿no? Los vértices y las aristas. Entonces, si uno ve acá, ahí tiene, me estoy pasando, las aristas y el otro lugarcito es los ejes. La diferencia de la lista es que la lista te permite, imagínense que una lista es una caja, son cajitas, son cajones, una cajonera. Y en cada cajonera uno puede guardar lo que quiera. ¿Está bien? Entonces esto es una cajonera con dos cajones, una que es vértice y otra que es aristas. Y entonces, en cada cajonera uno puede guardar una matriz, un punto, una imagen no sé, bueno, una imagen como formato de R, ¿no? O puede guardarnos en la salida de un modelo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es una cosa que no está definida la estructura de lo que va dentro de cada cajón, no guarda lo que quiere en cada cajón. Y, y bueno, realmente son muy, muy útiles. Entonces, eh, ¿cómo llamo? Yo quiero llamar al objeto que está guardado en vértices. ¿Está bien? Entonces, si yo le digo, tendría dos formas de hacerlo. Tipo de vértices, me va a mostrar ahí, es una matriz, ¿sí? Es una matriz de dimensión 3 por 1976, o sea, dimensión 3 es la, las tres variables y el número de puntos que tengo es 1976. Si no, la otra manera es así, con doble corchete. Eso me da el primer lugar del cajón, el primer cajón, y está en el segundo cajón. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer primero es acá en DAT guardarlo, agarrar los elementos de la lista, lo voy a desenlistar, por decirlo de alguna manera, y le digo que me arme una matriz con esos elementos con 3 columnas. Eso es lo que está acá. Esta línea no sé si es necesaria, pero bueno, la dejamos así como está. Entonces, si ahora le pido que me muestre, efectivamente en DAT va a tener, es una matriz. ¿Está bien? Una matriz con lo que quiera. De dimensión 3 por tantas observaciones como tenga. 1976. ¿No? Estas serían las tres variables, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z, las tres variables. ¿Sí? Entonces mis datos van a estar en dimensión 3. Entonces, ahora lo dibujo y, bueno, ustedes no ven ningún cambio porque me lo volvió a correr. A ver si lo limpio. ¿Está bien?
ahí dibújenlas. Y entonces lo que vamos a hacer es, a ver, digamos, vamos a calcular las componentes principales y vamos a proyectar en esas componentes principales. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera obtener cuando yo calculo componentes principales para este conjunto de datos? Digamos, claramente, digamos, en la dirección esta, digamos, en la dirección Z, los datos no varían mucho. En esta dimensión varían menos que en esta dimensión, ¿están de acuerdo? Entonces, yo lo que quisiera hacer es, bueno, y después si tomo cualquier plano, digamos, cualquier dirección así, digamos, transversal, eh, o sea, podría pasar que se va a proyectar como torcida la tetera. ¿Sí? O sea, acá la lógica, si uno lo piensa un poquito, debería ser que la componente principal es esta como primera dirección, porque acá tiene la mayor variabilidad, donde debería haber eh, la mayor dispersión, y como tiene que ser ortogonal la segunda componente, ¿qué me va a dar? Me podría dar o esta, ¿sí? Y bueno, en esta dirección varía menos, eso me debería dar esta dirección, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacen las componentes principales. Entonces, yo después en otro video voy a contar un poco más sobre cómo calcularlas, pero podemos calcularla a través de los autovalores vectores de los matrices de covarianza, ¿sí? Que sería esto de acá. Esto, CovDat, calcula la matriz de covarianza de varianza-covarianza de los datos, y ahí guardo los autovalores. Y acá guardo los autovectores. Entonces lo que estoy haciendo en esta línea es proyectando las dos primeras direcciones, eh, que vamos a ver, ¿no? Porque ahora vamos a poner eigenvalue, porque las dos primeras, bueno, porque la primera dirección es el autovalor más grande, la segunda dirección es el siguiente autovalor más grande. Entonces, las direcciones principales, las componentes principales serían los dos primeros autovectores de esta matriz, ¿no? Entonces, si yo ahora vamos a mostrar acá los eigenvectors, los autovectores, es una matriz de 3×3, ¿está bien? Porque tengo tres, tres variables, entonces tengo que tener tres componentes en dimensión 3. ¿Sí? Entonces, esta es la primera componente principal, y esta es la segunda componente principal, y esta es la tercera. Podría chequear que estos son ortogonales. Por ejemplo, es fácil chequear que este contra este me da 0, que este contra este me da 0, y acá también, ¿no? Porque es el mismo pero cambiado de signos. Es como que esto es una estimación del autovector 1, 0, 0, y esta es el 0, 0, menos 1. Entonces voy a proyectar los datos en las direcciones, las componentes principales, y ahora voy a dibujar la tetera. Bueno, y es lo que esperaba, salvo que está al revés, ¿no? Entonces, claramente me da el dibujo que yo quisiera obtener, pero me da al revés. ¿Y eso por qué es? Que se imaginen que podría ser. Claro, digamos, lo que está pasando es que las componentes principales optimizan en una dirección, o sea, me da una dirección, pero la dirección puede estar apuntando para un lado o para el otro, ¿sí? Eh, digamos, tanto el vector, como miremos acá, tanto el vector 0, 0, 1 como el vector 0, 0, menos 1, como el vector 0, 0, 1, me apunta al mismo lado, ¿sí? Sería, digamos, esta dirección sería el vector que apunta para abajo, pero cuando proyecto en todo este lado, ¿está bien? Y bueno, es lo mismo que me dé el vector que apunte para arriba. Entonces, por ejemplo, si yo, bueno, ahora muestro eso, pero si yo le cambio eh, el signo menos, también a esa componente, a ese autovector, acá le cambio el signo menos y vuelvo a proyectar sobre el signo menos, me da efectivamente la tetera que quería. ¿Sí? Y fíjense que está un poquitito como levantada acá, ¿no? Parece un poquito torcida, y es justamente porque está estimando
por esta diferencia de acá del 0.04. Se lo hace un cachitito torcido. O sea, por la variabilidad propia de los datos. Y bueno, acá en esta instrucción lo que hago es calcular el porcentaje de variabilidad explicado de los datos. Que lo que se ve es que, bueno, la primera componente explica el 67%, la segunda explica el 20 y pico por ciento y la tercera un poco, el 15%. Bien. Me gustaría, a ver si lo logro hacer, compartirles quisiera mostrarles con un dibujito que les mostré en el video anterior exactamente qué son estos puntos, y, pero con las matrices. ¿Está bien? O sea, yo lo que digo es que esta es la primera componente principal, esta es la segunda componente principal, o sea, donde estoy proyectando ahora, y estos puntos son lo que llamamos score la vez pasada. Entonces, voy a parar de compartir esto y voy a compartirles desde acá, a ver si me sale. Ahí vamos, bien. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les había dibujado acá un poco esto. Acá había un error. Acá debería venir un sombrerito. Que estoy en, acá debería haber un sombrero. Y bueno, déjenme volverlo a contar acá, un poquito más prolijo, a ver si lo logro explicar un poco mejor. O sea, nosotros tenemos los datos originales, que son estos, la matriz X, ¿sí? O sea, acá tenemos las observaciones, ¿sí? Que son que cada fila es un dato, ¿sí? Y cada columna es una variable diferente. ¿Sí? Y entonces los loadings o los scores, ¿qué son? Serían, como si yo tengo tres componentes principales, B sombrero 1, B sombrero 2 y B sombrero 3, lo que tenemos acá guardado es cuánto vale B1 sombrerito traspuesta por x1, B2 sombrerito traspuesta por x1 y B3 sombrerito traspuesta por x1. Y cuando hago el producto de este con este, lo que me da es esto, ¿sí? Que es la reconstrucción de mis datos en R componentes principales, en este caso 3 componentes principales. Y como les decía la otra vez, digamos, esta es una matriz. Digamos, yo parto de acá de una matriz que es de n filas por p columnas, ¿sí? Los loading, bueno, va a depender de la cantidad de componentes con la que me quedo, pero esto va a ser de n por r, ¿está bien? Donde r es el número de componentes. Las componentes son de, tengo tantas filas como componentes y tantas columnas como variables, tenía originalmente. Y la reconstrucción es un elemento que es de n por p también, ¿no? O sea, esto es del mismo tamaño, esto es del mismo tamaño que esto. Pero esto no es lo que dibujo, yo ahora dibujo en dimensión 2, no en dimensión 3. O sea, en el caso de la tetera, vamos a ver si lo puedo contar acá. En el caso de la tetera yo tengo dos componentes, o sea, es como que acá le elimino una columna. ¿Sí? Dos componentes y tengo dos componentes acá. Vamos a eliminar este y vamos a eliminar este. Y vamos a eliminar este. Y mi R es 2. Ahora, esta matriz sigue siendo de n por 3, no me acuerdo cuánto era el n mínimo.
1900 y algo. Esta matriz es de n por 3, en nuestro caso. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a eliminar acá todo lo que nos sirve. Mis datos están en dimensión 3. Entonces, la matriz original de datos es de n por 3. Los loading ahora van a ser de n por... Bueno. Acá estamos. De n por 2 tengo 2 componentes y tengo 3 variables. Entonces acá otra vez, esto son 3 variables y acá tengo la dimensión 3. A mí esto era algo que siempre me confundió mucho. ¿Qué es lo que me está dando, digamos, qué es lo que me tira el programa, qué es lo que dibujo? Ahí hay una mezcla que siempre me perturba un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo mis datos, la tetera, ¿está bien? 1900 puntos en dimensión 3. Calculo componentes principales, me quedo con 2 componentes. Decidí quedarme con 2 componentes porque quiero dibujar en una dimensión más chica que la que tengo. Entonces me quedo con 2 componentes y obtengo estos resultados. Para cada uno de estos puntos obtengo este par, ¿está bien? Que es algo que está en dimensión 2. Esto sí está en dimensión 2. Y después, si yo quisiera reconstruir estos datos en dimensión 3, lo que tengo que hacer es proyectar estos puntos, calcular estos puntos en la base B sombrero 1, B sombrero 2. O sea, tengo que hacer esta cuenta. Pero esta cuenta vuelve a estar en dimensión 3. ¿Por qué? Porque estos están en dimensión 3. Por lo tanto, esta matriz de acá es una matriz que está en n por R3. Yo esto no lo estoy haciendo en la tetera. Esta matriz no la estoy calculando en la tetera. ¿Está bien? Si yo calculase esta matriz, me va a dar un objeto que está en n por 3. Yo lo que estoy haciendo en la tetera es dibujando en el eje X, B sombrero 1, o sea, cambié el sistema de coordenadas a este sistema de coordenadas, y acá los puntos estos son estos puntos. ¿Sí? Son las proyecciones de cada una de las observaciones en las componentes. Eso es lo que estoy haciendo. Esto esta matriz en general no la voy a usar. Salvo, por ejemplo, para un ejemplo que vamos a ver después, si yo lo que quiero es, por ejemplo, comprimir imágenes. O sea, estoy dispuesta a perder calidad en la imagen a cambio de que pese menos la imagen, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, porque en realidad esto me lo proyecta en las mismas direcciones que yo tenía originalmente, en las mismas en los mismos 3 ejes. O sea, esto me da un elemento que está también en dimensión 3, cada una de las observaciones, pero tiene menos resolución. Ahí tiene menos información. ¿Por qué? Porque le saqué la variabilidad que me da la componente 3, que no la estoy considerando. ¿Bien? Bueno, entonces en alguno de los otros videos que va a venir, les voy a contar el ejemplo de, de la... mm, le voy a contar otra vez el ejemplo de la compresión de imágenes.